Música y músicos del Paraguay. En nuestro bloque de historia de las mejores canciones, hoy vamos a conocer la historia de esta canción Ajaljú de Pucabú de Miguel Gómez, director de los Gómez Internacional. Y ahora le vamos a pedir al hermano menor, a Mario Tesorí, que nos cuente cómo surgió esta canción tan linda de autoría del hermano de Miguel. Bueno, nosotros como vivíamos muy cerca de la casa de nuestro hermano Américo y acababa de inaugurar una casa ahí al costado de IPS en Ciudad del Este, y su esposa hacía unas empanadas siempre tan ricas, lo mitad cada 2 o 3 días rojo la empanada. Y la nenita de un añito y medio, Guatara Moramón, Natalia, hoy día está en España cantando. Sí, está Y suceso, Natalia. entonces Natalia, cada vez que una persona le miraba, ella ya reía. O sonreía mi tacuña y morenita y vete y ahí le nació la inspiración a Miguel. Tenía una servilleta, se mandó ahí, te digo la historia, también nos contaba papá que le llegó a conocer a Emiliano R. Dice que cualquier servilleta o cualquier diario, pero escribí mi alma. Y agarró así una de esas servilletas Miguel y ay, junde puca vea, jarubise muy no. Se mandó a rojecer, y le nació así. Y entonces fue una canción tan linda que al poco tiempo ya empezamos a practicar. Y bueno, en ese entonces sucedió lo que no tenía que suceder o lo que no queríamos, es la ida de Maelo. Y entonces Pucabé quedó un tiempo, pero al olvido ya. Pero en la época de Maelo grabaron ese tema, ¿no? Después de Maelo. Después de Maelo. Sí, ahí ya se grabó con Oscar, Miguel, Melanio, Américo, yo, y estaba Tito Benítez, nuestro primo. Mi padre era Gómez Benítez y era primo hermano de Tito Benítez vecino, Amancio Benítez, por ahí. Él vive en Asunción. Y después también se volvió a grabar la misma canción con los Gómez, ya con Ernesto Ruiz, Tito y John. Y John, que estaba... Nuestro querido John. El flaquito. John Benítez. Bueno, y también se volvió a grabar. Y la última versión, aparte de los dominantes, yo escuché por estos grandes músicos baireños también, nuestros comproplanos, Generación, han hecho una muy similar, arreglo de Miguel, muy, muy bien cantado por los chicos de Generación. Entonces Pucabé. Podemos resumir entonces que esta canción surgió en Panaya Ujape para la hija de nuestro querido Américo Gómez, a la señorita Natalia Gómez. Natalia, así mismo. Así es. Para música y músicos del Paraguay, a continuación en versión de los dominantes, Ajaljú de Pucabú.